Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bienvenido una vez más a Verdades Bíblicas. Y este es el capítulo 14. El 13 fue un resumen de los capítulos anteriores. Y esta vez quiero hablar con todos los ex cristianos. Hay muchos ex cristianos a los que nosotros llamamos apartados del camino del Señor. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con ellos. Para todos los que me conocen saben que yo también me aparté muchas veces, nací en el Evangelio, me aparté muchas veces. Y por eso, por la experiencia que tengo, puedo hablarte de qué fue lo que pasó. Hace aproximadamente algunos 10 años me reconcilié con el Señor y he conocido al Señor como nunca antes lo había conocido. Y he experimentado cosas que nunca antes experimenté. La experiencia sí da derecho a hablar. Porque a veces cuando aprendemos por la experiencia de otra persona no cometemos los mismos errores. Ok, todo comienza ¿cómo? Por el oír. La fe viene por el oír de la palabra. Escuchamos del Evangelio, aceptamos a Jesucristo, nos convertimos, cambiamos nuestra vida de la vida mundana y pecadora a una vida en santidad con el Señor. Pero la palabra dice que hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Y ahí es donde está el punto. Si queremos cuidar la salvación, tenemos que ser discípulos de Jesucristo. Y aprender todo lo que Él enseñó, porque Él es el Maestro por excelencia, nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y qué es lo que está pasando? En el caso de los cristianos que se apartan, muchos se apartan porque no vieron los milagros, porque no tuvieron la paz, el gozo que Cristo da, porque no vieron el cumplimiento de profecías o promesas, porque no vieron que hicieron dinero, como se dice mucho en ciertos tipos de iglesias, que se predica un evangelio de materialismo, egocentrismo, etc. ¿Qué estabas buscando? A veces simplemente huir del infierno, a veces una sanidad, y cuando estas cosas no se dan, entonces las personas se empiezan a apartar. Pero el 99.9% incluso de estos se apartan porque han dejado su vida espiritual, han dejado de orar, han dejado de ayunar, han dejado de congregarse, han dejado de leer la palabra. Cualquier persona que deja de comer, tarde o temprano se muere. Cualquier persona que deja de comer espiritualmente, su vida espiritual se muere. Y por eso es que dice el apóstol, hay que cuidar la salvación con temor y temblor, en Filipenses 2. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros buscamos a Cristo y lo hemos buscado mal, lo hemos buscado como algunos como un amuleto, que me ayude, que me dé, que me cuide, que me beneficie. Otros lo han buscado porque si no me voy al infierno. Pero hay una responsabilidad muy grande, que lo dije anteriormente, que es amar a Jesucristo. Y los que aman a Jesucristo, según el capítulo 14 de San Juan, obedecen sus mandatos, sus mandamientos. Por lo tanto, tenemos que aprender de Jesucristo. Uno de los mandatos está en el capítulo 1 de los Salmos. Cuando Jesucristo nació, los Salmos ya estaban escritos. Incluso tiene muchísimas profecías sobre Jesucristo. Pero lo importante es que cuando nosotros estamos en Cristo, desde el Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es nuestra. Hay que estudiarla con conocimiento. ¿Por qué? Porque como el mismo Cristo dijo, que antes escuchaste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ahora tienes que amar al enemigo. Así hay muchas verdades en el Antiguo Testamento y otras que Jesucristo nos enseñó cómo era el asunto. Vamos a ver en el capítulo 1 de Salmos y vamos a buscar el versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa parte le encanta muchísimo al pueblo de Dios, empezando con las iglesias que son súper materialistas, vamos a decirlo así. Y con las que no, pues mucha gente quiere prosperidad. Y hay promesas de prosperidad y bendición. Pero vamos a verlo todo en su justo contexto. Y de eso yo voy a hablar más adelante. Pero hoy solamente quiero darle un toquecito.
que dice en el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Te está diciendo que no estés igual que los impíos, que no te burles de los demás, que no hagas las cosas malas, que vivas en rectitud. Y en el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y ahora vamos a la palabra. Te pregunto, antes de apartarte de los caminos del Señor, ¿te deleitabas en la palabra? ¿De día y de noche? ¿Estudiabas la palabra? ¿Te deleitabas en el Señor? Sí, porque hay otro texto, perdonando que se me cayó el papel, hay otro texto que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. También está en los Salmos. Deleítate a sí mismo en Jehová, en tu Dios. Tú te deleitas en Jehová cuando vas a orar. Empiezas, gracias Padre por este día, te alabo, te glorifico, y empiezas a pedir y no oraste ni un minuto de adoración cuando te fuiste a pedir durante 50 minutos. Ese es el problema que estamos teniendo, que a veces buscamos el beneficio de la cruz, lo que nos da la cruz, la salvación. Buscamos otra cosa, pero no nos deleitamos en Jesucristo, no nos deleitamos en la palabra, no nos deleitamos en nuestro Hacedor. Y esto es lo que nos lleva a separarnos. Cuando una persona está enamorada, vive la vida pendiente a su amado, a su amada, lo llama, habla por horas, se comunica, busca agradarlo, busca quedar bien. Y lo mismo es con nuestro Dios. Cuando nos enamoramos de Él, oramos, pasamos tiempo a solas con Él. Queremos estar con Él. Queremos adorarle y nos tomamos nuestro tiempo con calma, sin prisa, para adorar y bendecir su nombre. Nos tomamos nuestro tiempo para darle gracias por tantas cosas. Una vez prediqué un mensaje sobre la AAA, y no es la AAA de Puerto Rico, del agua. Agradecimiento, adoración y arrepentimiento. Siempre pedir perdón por nuestros pecados. El que le sirve al Señor en espíritu y en verdad, mire, por las veces que no le habló a un alma, por las veces que no madrugó a orar, por las veces que no servimos como debimos, por las veces que oímos la voz de Dios y la ignoramos. Tenemos que empezar por el arrepentimiento todos los días y reconocer que sin Dios nada somos y empezar a adorar al Señor, porque Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y adoración no es meramente el yo decir gloria a Dios, te adoro Padre, te amo. Es también vivir una vida que diga eso, una vida que aún sin palabras yo esté adorando al Señor, haciendo su voluntad, haciendo lo que Él me pide. Pero cuando nosotros sacamos un tiempo, sin prisa, con teléfonos apagados, en el momento en que usted pueda, por eso es mejor la madrugada o tarde en la noche, pero en el horario en que usted quiera, saque ese tiempo para estar a solas con Dios. Tenemos que aprender a deleitarnos en Él. Llegar en un momento en la adoración a Dios, en la comunión con Dios, en la gratitud hacia Dios, en el reconocernos que somos nada sin Él, que nosotros no queremos separarnos, no queremos que el tiempo de oración termine, queremos seguir ahí, nos sentimos como en el cielo y queremos más y más, y a más el Señor nos da, más santidad necesitamos, más vemos que necesitamos de Él. Cuando nosotros nos deleitemos en el Señor, cuando nos deleitemos en la palabra de mañana, tarde y noche, entonces será muy difícil que nos apartemos. También hay otra cosita que dice uno de los apóstoles en el Nuevo Testamento, que cuando nos ocupamos en la obra del Señor, en lo que te corresponde hacer, en lo que tú hayas sentido hacer o que haces porque sabes que es tu responsabilidad, dice, eso no nos deja estar ociosos. Y dice que nunca nos apartaremos si vivimos una vida en comunión con Dios, en relación a Dios y a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Voy a dar un poquitito de algunos puntos que toqué aquí porque el tiempo es corto. Dios me los bendiga y espero que nos veamos en verdades bíblicas en el próximo capítulo. Dios te bendiga.